El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Nuevamente aquí contigo trayéndote temas de interés. En el día de hoy he sentido la carga de traer el peso que tiene un mal consejo en la vida política de un pueblo o en la vida de una congregación, con el misterio añadido que ese mal consejo puede venir de parte de Dios. Son versículos escondidos en la palabra de Dios que no buscamos, que no trabajamos, que no atendemos. Hoy quiero compartir contigo lo que sucede cuando Dios desecha una persona llamada o un pueblo y no hay arrepentimiento, cómo un mal consejo puede dividir un reino y causar una división permanente hasta que Cristo determine lo contrario. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Como te habíamos explicado, hoy vamos a estar hablando del poder de un mal consejo, cómo puede destruir un reino y cómo en ocasiones ese mal consejo es permitido o provocado por Dios. Quiero traerte una historia que aparece en Primera de Reyes 11 y en Primera de Reyes 12 y quiero tratar de que el tiempo me dé para llevártelo a lo que está pasando en Puerto Rico con decisiones de gobierno que amenazan con dividir y partir por en medio un partido, un gobierno, una sociedad. Hablemos de la historia de Salomón. En Primera de Reyes 11 nos encontramos que Dios desecha a Salomón y le dice: voy a quitar el reino de tu mano porque tú me has desobedecido. En otro programa estaremos dando los detalles de esa desobediencia, pero hoy no podemos porque el tiempo no nos daría. Pero el Señor le dice algo interesante. Le dice a Salomón: te voy a preservar una tribu. Realmente fueron 2. Y las otras 10 se irán. Y lo haré en el tiempo de tu hijo. No lo haré en tu tiempo. Y le preservaré eso, no por amor a Salomón, nos dice la palabra. El Señor le dice: por amor a David, mi siervo, y a Jerusalén, a quien yo escogí. O sea, que permanece el reino de David no por amor a Salomón, sino por amor a David, porque Salomón se había apartado de Dios, tal como hizo Saúl, y el Señor lo repudia. Y yo te invito a que algún día vayas a Primera de Reyes 11 y lo estudies, porque se habla mucho de la sabiduría de Salomón, pero no se habla de cuando Salomón se pone necio en detalle y el resultado de lo que eso trae. Pero ¿qué sucede? Que en la muerte de Salomón, movámonos entonces un momentito a Primera de Reyes 12, su hijo Roboam hereda el reino. Y en Primera de Reyes 12:1 nos dice lo siguiente: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravió nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. ¿Qué tenemos aquí? Nos hablan de la riqueza de Salomón, pero no nos dicen que parte de esa riqueza venía de la fuerte servidumbre y el yugo que había puesto sobre el pueblo. Sin embargo, el pueblo lo seguía, porque antes de la sentencia de división del reino de Salomón había paz por todas partes. No obstante, Roboam es el hijo. El pueblo le habla, se reúne,
Pero ahí estaba Jeroboam, que Jeroboam había sido escogido por Dios para ser el causante y entregarle el reino de Israel, y había recibido una promesa de parte de Dios que si seguía sus mandamientos y sus estatutos, le daría un reino como el que le dio a David. La historia bíblica nos dice que Jeroboam no lo hizo, decidió no seguir a Dios. Salomón, con toda su sabiduría, se apartó y no siguió a Dios en los años de su vejez. Entonces, Roboam hace algo interesante que debe hacer todo gobernante: pedir consejo. No se puede gobernar sin consejo. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces nos dice el versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y no lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Quiénes son las personas a quien Roboam sí primero se dirige? Se dirige a los que eran consejeros de su papá. Fíjese que este pueblo tenía un yugo pesado, pero aún así había seguido a Salomón y le había servido. Ahora bien, tienen a Jeroboam en medio de ellos, tienen un pueblo que ya no es Salomón, ya no es un hombre sabio, es su hijo, y le están cuestionando, y la pregunta es una pregunta que conlleva en sí mismo una división, porque le estás diciendo cómo tú vas a gobernar. Ellos no aceptaron su gobierno sencillo, ellos dijeron cómo tú nos vas a gobernar, y él le dice: dame 3 días. Y ahí le dicen: mira, trátalos bien, dale palabras buenas, y ellos te van a servir para siempre. O sea, si tú escuchas al pueblo, si tú le quitas el yugo de opresión al pueblo, si tú le quitas ataduras de opresión al pueblo, si tú bendices al pueblo, ellos te van a seguir para siempre. Pero dice la palabra en el versículo 8, y es que quiero leerlo en la palabra: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. O sea, de recibirlo, ya lo dejó. Todavía no había recibido un consejo y ya estaba buscando otro. Quiere decir que en su corazón ese consejo no le gustó. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, ¿dónde fue? Él fue a sus amigos de la infancia, a sus amigos de la adolescencia, que eran gente de alto nivel económico, estaban en el reino, eran amigos del hijo del rey, sabían la política que les convenía saber, pero nunca habían tomado decisiones de gobierno como habían tomado estos ancianos que habían aconsejado a Salomón durante 40 años. Reinó Salomón. Él va, los que se crían con él, que estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo, algo, no todo, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablará: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! La estabilidad del rey, de su nuevo gobierno, dependía de haber escuchado al pueblo y a los ancianos, no consejeros que no entendían al pueblo, gente que se había criado, se había movido en un nivel social, en un nivel político, que realmente no entiende que el pueblo que tiene un yugo allí, el pueblo que está cansado, el pueblo que está oprimido. Desecha la sabiduría de los entendidos. Desecha a aquellos que llevaban tiempo en el gobierno de su padre, que eran los que verdaderamente conocían los asuntos de gobierno. Y aquí voy a usar una frase que te va a chocar. Dios usa consejeros inexpertos, amigos de crianza de alta clase social, para cumplir su designio por medio de un mal consejo. Miren la respuesta del Señor. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo:
Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, no oyó el rey al pueblo, no oyó el rey al pueblo, porque era designado de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, ¿por qué no puede escuchar al pueblo? Porque ese era el designio de Dios. En ocasiones, el gobernante no escucha porque está bajo el propósito de Dios. No escuchar para que la palabra de Dios se cumpla. Y la palabra de Dios era que por los actos de Salomón, de haber desobedecido a Dios, de haberse apartado de sus caminos, el reino iba a ser dividido y que se iba a preservar una tribu. Realmente fueron dos, pero una, para su hijo, por amor a David y por amor a Jerusalén. Se cumple la palabra profética. Reyes soberbios, reyes que no tienen misericordia del pueblo, reyes que se apartan de Dios, pierden la capacidad de escuchar al pueblo, pierden la capacidad de tener misericordia y pierden la capacidad de ser de bendición. En nuestro próximo segmento estaremos dando un resumen de esto que hemos hablado y queremos traerlo al contexto de decisiones que ha tomado el gobierno de Puerto Rico, que quiero que evalúes a la luz de lo que hemos hablado, qué consejo ha estado escuchando, por qué ha estado escuchando ese consejo. ¿Es designio de Dios o todavía estamos a tiempo para que nuestro gobierno escuche y actúe y entienda el mensaje que un pueblo poderoso, que es el pueblo de Dios, le está enviando? No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenido a esta segunda sección de tu programa Derecho y Palabra. Habíamos hecho un recuento en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, de el inicio del reinado de Roboam, que provoca por no escuchar al pueblo y seguir consejos de gente inexperta, gente que no conoce realmente cómo se gobierna, perdió 10 tribus, 10 o 11. En los números tiendo a ser un poco errado. Pero que eso fue designio de Dios, como leímos al final. Dice que no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Primera de Reyes 12:13. Ahora bien, quiero recordarte, como ya hemos hablado, que en medio de esa multitud estaba Jeroboam. Y Jeroboam ya había sido escogido por Dios para cumplir esa palabra de entregarle el reino y que se iba a dividir. Y añadirte el dato que Salomón sabía eso y trató de matar a Jeroboam. O sea que vemos cómo Salomón hizo lo mismo que Saúl con David. Se apropió del reino, se queda con él. Cuando Dios da una palabra que le será quitado, trata de matar al elegido, al escogido de Dios, para que eso no suceda. Miren, no pierda el tiempo tratando de destruir, si lo está haciendo, al escogido de Dios, porque no lo va a lograr. Haga como Jonatán, que le dijo, tú vas a reinar, yo lo sé, y mi padre lo sabe también. Eso dijo Jonatán a David. Ok, ¿qué quiero decirte con esto? Que un mal consejo puede venir de parte de Dios para que se cumpla su palabra y dividir su pueblo cuando el pueblo lo desecha,
cuando el gobierno lo desecha, cuando el escogido de Dios desecha los mandamientos del Señor, el Señor no lo pasa en vano. El reino se divide. Vemos la estrategia política de Jeroboam en este texto. Jeroboam está en medio del pueblo que está haciendo la pregunta. El verdadero interés del pueblo, tu opositor lo va a buscar. Se va a reunir y se va a mezclar con el pueblo y te va a cuestionar estando en medio de ellos. O sea, cuando uno está en esto, uno sabe que Jeroboam no está allí por estar. Que Jeroboam tan pronto supo que Salomón murió, volvió. Ahora vemos esto, que el rey se mueve a Siquén, que es donde están enterrados los patriarcas. Jacob, sus hijos fueron traídos de Egipto, José fue traído de Egipto, están allí. Es una ciudad importante, mucho más antigua que Jerusalén. Entonces, en ese lugar viene el cuestionamiento político, que el mero cuestionamiento es un reto a la autoridad del rey, diciendo cómo tú nos vas a gobernar. Dependiendo de lo que tú hagas, es cómo nosotros vamos a accionar. O sea, ¿cuál es tu propuesta de campaña, Roboam? ¿Cómo nos vas a tratar en aquello que nos oprime? Porque fíjense que le dice, si él te daba con azote, yo te voy a castigar con escorpiones. O sea, castigo. El rey está en medio de ellos, o sea, lo sacaron de palacio, el rey tuvo que venir donde el pueblo, ellos no fueron donde él. Esto podría interpretarse como una revuelta. Vemos en la petición el área débil del reinado de Salomón, que se nos habla muy poco, se nos dice de su sabiduría, de su riqueza, de su dominio, se nos habla de sus defectos, pero no se nos dice que José, al igual que Salomón, oprimieron al pueblo con impuestos. En la historia de José tenemos esa situación también, que perdían hasta sus casas y terminaron perteneciendo a Faraón. Aquí Salomón tenía una carga bien fuerte sobre el pueblo. Pero esto no es bíblico. La palabra dice que cuando el Señor iba a nombrar rey porque se lo pidieron, él le dijo, el rey los va a oprimir. También está escrito para que podamos interpretar bien los hechos políticos que vivimos cuando decimos que el gobierno nos oprime. El mismo Jesús dijo en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Lucas 22:25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Sin embargo, se enseñorean de ellos. O sea, que esto está escrito, que los gobiernos humanos se van a enseñorear de los pueblos, van a ponerle cargas para ellos sostenerse. Vamos a traer esto a un contexto de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Recientemente, el gobernador de Puerto Rico nombró una dama para procuradora de la mujer. Ese nombramiento no había salido y ya vimos senadores como la senadora Keren Riquelme poniendo unas condiciones para respaldar ese nombramiento, que ahora que hemos visto cómo se ha desarrollado la historia y tomamos conocimiento de posturas de esta dama, sabemos que no cumple con esos criterios, que es una mujer que no va a administrar para todas, porque lo primero que tiene la ley es que tiene que estar a favor de la perspectiva de género, y cuando se eliminó la perspectiva de género del Departamento de Educación en su ley y en su carta circular, ella estuvo molesta, ella le molestó, ella tuvo coraje porque eso se eliminó, y obviamente en otra de sus apariciones dijo que ese nombramiento no debería ser nombrado por el gobernador, y en otras apariciones sus manifestaciones son contrarias al partido que tiene el control del Ejecutivo, que es el Partido Nuevo Progresista. No representa el corazón del Partido Nuevo Progresista, no representa el sector conservador de Puerto Rico y no representa al verdadero sector cristiano de este país, que lleva años oponiéndose a la perspectiva de género. Esto puso en una situación muy delicada al señor gobernador. Y quiero traer esto a la luz de lo que nosotros hemos leído. El pueblo creyente que se reunió con el gobernador y se ha reunido con él, le ha llevado una serie de mensajes de que quiten unos yugos. Tenemos a los profesionales bajo el yugo de los colegios profesionales, los médicos, los trabajadores sociales. Tenemos una serie de casos en los tribunales donde hay un sector profesional que se siente atado, maltratado, oprimido y humillado por sus colegios. Colegios
que viven de su cuota. Trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, que no están de acuerdo con la ideología sexual ni la agenda sexualizante que se está llevando durante años. Ese pueblo le pidió al gobernador, con algunos de sus consejeros presentes, que quitara ese yugo de ellos, que aplicara la Constitución y en los casos que se cumplieran los requisitos de la nueva asociación, eliminara la colegiación compulsoria. Lo puede hacer mediante una orden ejecutiva. El gobernador no escuchó. Tenemos una carta administrativa en el Departamento de Salud, donde quiere que los profesionales utilicen un lenguaje excluyente, ofensivo, degradante a su dignidad, que insulta sus creencias, que les obliga a hablar contrario a su fe, que les obliga a renunciar a sus principios, porque quieren que se acepte el lenguaje LGBT y que se use una terminología ofensiva que no puedo dar en este programa porque es un programa cristiano, pero te puedo decir que incluso en las reuniones, hombres que se sienten mujeres y se hacen una operación física para parecer mujeres, no quiere que aparezca en su expediente médico que tiene próstata. Mujeres que se han estereotipado como hombres, se han operado para parecer hombres, no quiere que en sus expedientes médicos se hable de la matriz. Y eso lo quieren imponer a los médicos, lo cual es antiético, lo cual va en contra de los principios morales de ellos. Y tenemos como a los psicólogos y a los psiquiatras le quieren utilizar una terminología que ellos no están de acuerdo, que va en contra de su conciencia, que va en contra de su moral, que va en contra de su dignidad, que ellos lo consideran ofensivo, excluyente y degradante, pero el gobierno le dice inclusivo. Esa carta administrativa no la ha dejado sin efecto. Tenemos un pueblo que durante un proceso de vacuna, sin entrar en la necesidad o no de la vacuna, su efectividad o no, muchos de ellos perdieron su trabajo, porque si no te vacunabas y cumplías unos requisitos, perdías tu trabajo y muchos de ellos perdieron su trabajo. Es un pueblo que se le está quitando la libertad de hablar, se le está quitando el derecho a trabajar, se le está imponiendo una conciencia contraria a la suya, que le dijo al gobernador al principio de su término, deja sin efecto esas cosas y lo puede hacer, y el gobernador no lo ha hecho. ¿Por qué te digo esto? En el cierre de estos programas, en los últimos minutos, te voy a explicar cuál es mi postura y lo que yo entiendo que ha sucedido. No te vayas, continuamos siempre. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Un pueblo que ha pedido que casos que están resueltos, leyes que existen, que es la Constitución, se les aplique. Que se ponga en funcionamiento un reglamento mediante una ley, que un secretario de Estado no ha cumplido con la ley y lo que suena en los pasillos es porque no está de acuerdo y es contrario a la ley 155, que es una obligación suya en ley, que el gobernador le dio una orden de aprobarlo
de sacarlo a las vistas y procesarlo, y 2 años no lo hemos tenido. No hay una orden ejecutiva para paralizar el pago de las colegiaciones en casos que se han ganado, que ya no les asiste una presunción de constitucionalidad porque el apelativo los ha declarado inconstitucional, que están en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que el gobernador puede dar una orden que no se cobre esperando, y lo puede hacer porque es conforme a derecho. El gobernador no lo ha hecho. Sin embargo, hay un acercamiento al sector conservador, al sector cristiano, para que evaluemos y consideremos favorablemente el nombramiento de esta señora a la oficina de la Procuradora de la Mujer, que es durante 10 años. Primero, ese nombramiento es a una persona que cree en la perspectiva de género, o sea, que cree que tu nena de 3, 4 años puede estar activa sexualmente, explorando su sexualidad, que cree en que un hombre que se sienta mujer puede entrar al baño de las niñas. En otros programas hemos evaluado el estado legal en Estados Unidos y en Puerto Rico sobre ese particular, pero nos aumenta el yugo, nos pone más presión porque la Procuradora de la Mujer que estaba antes de ella no fue tan activa en esta agenda. Una persona que se expresó públicamente de imponer el currículo de perspectiva de género del Departamento de Educación, cuando ya el articulado de la Ley 85 del Departamento de Educación claramente dice que la dignidad va dirigida al ser humano, no está basada en el sexo de nacimiento de la persona. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad, eso incluye a los creyentes. Entonces, cuando se hace el acercamiento, no responde, pero entonces la respuesta es, en vez de un azote, un escorpión. Respáldenme en este nombramiento. No escuchaste el consejo que se le dio a Ricardo Rosselló cuando le dijo: no te van a respaldar, ese sector no te va a respaldar, eso no te va a aumentar el poder político. Como consecuencia, tenemos una delegación senatorial y una delegación de los representantes en la Cámara del Partido Nuevo Progresista que están opuestos a este nombramiento. Tienes un sector creyente dentro del partido que no va a respaldar este nombramiento. Tienes un gran sector que no va a respaldar este nombramiento, y quienes respaldan este nombramiento son los enemigos del pueblo cristiano o aquellos que estudian en ciertos seminarios que hace rato la Biblia no la consideran palabra de Dios y que llevan abogados que son enemigos de la iglesia, que nos quieren mantener encerrados en las iglesias y después cerrarlas, que son los que ellos reciben. Son los únicos que están de acuerdo con estos nombramientos. Así que mi consejo al señor gobernador: escuche a los que llevamos mucho tiempo dando este tipo de consejos, que no pretenda unir, ni que nosotros los creyentes ni los cristianos cambiemos nuestras creencias para aceptar algo que está en contra de nuestra fe. Eso es intolerancia, eso es dictadura. Usted quiere recuperar el terreno perdido, deje sin efecto la Carta Administrativa de Salud, congele el cobro de las colegiaciones en las agencias de gobierno de manera uniformada, saque el reglamento, déjenos vivir en la libertad de nuestra fe y no vuelva nunca más a condicionar el trabajo de una persona a una vacuna. Los pudo dejar en su casa y cuando pasara la crisis pedirle que volviera, pero no. Los botaron, los sacaron a la calle, los humillaron, y ahora resulta que lo primero que dijo el gobierno y algunos líderes, no solo políticos sino creyentes, que con las primeras 2 vacunas se resolvía el problema. Eso no sucedió. No somos un experimento para recibir fondos federales. Señor gobernador, escuchó a aquellos que realmente no saben cómo piensa el pueblo que lo puso en esa silla, y si usted entiende que Dios lo puso, sométase a la justicia y a la misericordia de Dios. Dios lo bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.